¿Alguna vez te has detenido a pensar en quién realmente representa a Dios en la tierra? Durante siglos se ha enseñado que el Papa es el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, la máxima autoridad espiritual. Pero, ¿es esto lo que realmente enseña la Biblia? Imagina por un momento que todo lo que has creído sobre la estructura de la Iglesia y su liderazgo podría no estar alineado con las Escrituras. ¿Estás dispuesto a cuestionar tradiciones arraigadas y explorar la verdad bíblica? En este video, nos adentraremos en las Escrituras para examinar lo que realmente dice la palabra de Dios sobre la autoridad espiritual. Analizaremos pasajes clave, como Mateo 16 y 18, y exploraremos el contexto histórico y teológico que rodea al papado. Este no es un ataque a la fe, sino una invitación a profundizar en ella, porque solo al comprender la verdad podemos fortalecer nuestra relación con Dios y vivir conforme a su voluntad. Si sientes que es momento de explorar estas verdades, te invito a suscribirte y acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Juntos, buscaremos respuestas y creceremos en fe. El nacimiento del papado, una tradición humana no bíblica. Para entender el presente, debemos viajar al pasado. Vayamos a los orígenes, a la fuente misma de nuestra fe, Jesucristo y la Iglesia primitiva. Cuando caminamos por las páginas del Nuevo Testamento, encontramos a Jesús estableciendo su Iglesia, una comunidad de creyentes, un cuerpo espiritual unido por la fe en Él. Él es el fundador, el maestro, el Señor. Él enseñó, sanó, llamó a sus discípulos, les dio la gran comisión. Pero detengámonos aquí un instante. En todas sus enseñanzas, en todas sus instrucciones para el futuro de su Iglesia, ¿mencionó Jesús alguna vez la figura de un papa? ¿Estableció una oficina suprema, un líder único con autoridad terrenal sobre todos los demás creyentes? La respuesta, buscando honestamente en las Escrituras, es un rotundo no. La Iglesia Católica, como bien sabemos, fundamenta gran parte de la doctrina papal en las palabras de Jesús a Pedro, registradas en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo ha sido interpretado por siglos como la designación de Pedro como la roca fundamental, el primer papa, sobre quien se construiría toda la iglesia. Pero, ¿es esa la única interpretación posible? ¿Es siquiera la más lógica en el contexto bíblico y lingüístico? Lo exploraremos a fondo más adelante, pero por ahora, mantengamos esta pregunta en mente. Si Jesús realmente hubiera nombrado a Pedro como el líder supremo, esperaríamos ver a Pedro actuando como tal en la iglesia primitiva. No es cierto. Esperaríamos verlo tomando las decisiones finales, ejerciendo autoridad sobre los demás apóstoles, siendo reconocido universalmente como el jefe indiscutible. Pero cuando abrimos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra el nacimiento y la expansión de la iglesia, encontramos una imagen diferente. Vemos a los apóstoles trabajando juntos, a veces en tensión, pero sin una figura papal dominante. Por ejemplo, en el crucial Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos, capítulo 15, versículos 13 al 19, donde se debatía si los gentiles convertidos debían seguir la ley mosaica. ¿Quién tuvo la palabra final? ¿Quién resumió el sentir del Espíritu Santo y pronunció la decisión que todos acataron? No fue Pedro, aunque él participó activamente en el debate.
Fue Santiago, el medio hermano del Señor, quien concluyó diciendo: por lo cual yo juzgo, y estableció la guía para la iglesia. Una dinámica interesante, ¿verdad? Más aún, vemos al apóstol Pablo, llamado posteriormente por el mismo Cristo resucitado, reprendiendo públicamente a Pedro por su hipocresía en Antioquía. Leemos en Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14, como Pedro, por temor a los judaizantes, dejó de comer con los gentiles creyentes. Pablo dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Imaginen eso. ¿Se atrevería alguien a reprender públicamente y cara a cara al líder supremo infalible de la iglesia? La acción de Pablo sugiere fuertemente que Pedro, aunque un apóstol fundamental y respetado, no poseía una autoridad suprema e incuestionable sobre los demás. Era un pilar, sí, pero no la totalidad del edificio ni su única cabeza. Entonces, si la idea de un Papa Supremo no parece nacer directamente de las enseñanzas de Jesús ni de la práctica clara de la Iglesia Apostólica, ¿de dónde surgió? Aquí, amigos míos, la historia secular y la historia de la Iglesia se entrelazan de una manera fascinante y a menudo inquietante. Debemos mirar hacia el siglo IV después de Cristo. El Imperio Romano, que antes perseguía brutalmente a los cristianos, obligándolos a esconderse en catacumbas, arrojándolos a los leones, crucificándolos, experimentó un cambio sísmico. El emperador Constantino, buscando quizás la unidad política y social de un imperio fragmentado, o quizás por una genuina, aunque debatida conversión personal tras la batalla del Puente Milvio, vio en el cristianismo una fuerza unificadora. En el año 313, con el Edicto de Milán, Constantino legalizó el cristianismo. Imaginen el cambio, de ser una fe perseguida, clandestina, asociada al sufrimiento y al martirio. La Iglesia de repente se encontró no solo tolerada, sino favorecida por el poder imperial. Aquí, en este punto de inflexión, muchos historiadores señalan el comienzo de una transformación peligrosa. La Iglesia, que antes se definía por su humildad, su dependencia de Dios y su separación del mundo, comenzó a recibir favores imperiales, exenciones de impuestos, donaciones de tierras, construcción de basílicas suntuosas, a menudo sobre templos paganos. Los obispos, especialmente el de Roma, la capital del imperio, empezaron a adquirir no solo influencia espiritual, sino también poder político y prestigio terrenal. Se les concedieron privilegios antes reservados a los senadores romanos. La estructura de la Iglesia comenzó a reflejar cada vez más la estructura jerárquica del propio Imperio Romano. Fue un proceso gradual, por supuesto, pero la semilla del poder terrenal había sido sembrada. En el siglo V, aprovechando el vacío de poder dejado por la decadencia del Imperio Romano de Occidente y la creciente influencia de la sede romana, el obispo de Roma, León, primero conocido como León Magno, dio un paso audaz. En medio de controversias teológicas y la amenaza de las invasiones bárbaras, él afirmó con fuerza la primacía del obispo de Roma sobre todas las demás iglesias, basándose en la interpretación de Mateo, capítulo 16 que ya mencionamos. Comenzó a consolidarse la idea de que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro y por lo tanto tenía una autoridad única y universal. Pero detengámonos y reflexionemos. ¿Fue esta evolución una orden divina? ¿Fue el cumplimiento de una enseñanza de Cristo? ¿O este fue una adaptación humana, una respuesta a circunstancias históricas, una fusión de fe y poder político?
La evidencia histórica sugiere fuertemente lo último. Recordemos las palabras de Jesús a sus discípulos cuando discutían sobre quién sería el mayor. En Mateo capítulo 20, versículo 26, Él dijo claramente: no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El modelo de liderazgo de Cristo era el servicio humilde, no el dominio jerárquico, no la acumulación de poder y riqueza terrenal. Sin embargo, la Iglesia, especialmente en Occidente, tomó un camino diferente. El obispo de Roma, con el tiempo, pasó de ser un líder espiritual entre iguales, primus inter pares, a reclamar una supremacía absoluta. A lo largo de los siglos siguientes, este poder se consolidó y expandió. En el siglo VI, Gregorio I, Gregorio Magno, aunque personalmente humilde, fortaleció la administración papal y extendió su influencia misionera y política, sentando muchas de las bases para el poder papal medieval. Adoptó el título siervo de los siervos de Dios, pero en la práctica su autoridad crecía. Llegamos al siglo XI y el Papa Gregorio VII, en plena lucha de las investiduras contra el Sacro Imperio Romano Germánico, declaró en su famoso Dictatus Papae que solo el pontífice romano podía ser llamado universal, que podía deponer emperadores, y que la Iglesia romana nunca había errado ni erraría jamás. ¡Qué afirmación tan audaz y distante de la humildad apostólica! En el siglo XIII, bajo Inocencio III, el papado alcanzó quizás la cima de su poder terrenal, interviniendo en los asuntos de reyes y naciones, lanzando cruzadas y consolidando un vasto poder temporal. En el siglo XV, la corrupción se hizo evidente con la venta de indulgencias, la idea de que se podía comprar el perdón de los pecados o reducir el tiempo en el purgatorio con dinero. Una práctica que escandalizaría a Martín Lutero y encendería la chispa de la Reforma protestante. Y finalmente, en el siglo XIX, específicamente en el año 1870, en el Concilio Vaticano I, se proclamó el dogma de la infalibilidad papal, la creencia de que el Papa, cuando habla ex cathedra, desde la cátedra de Pedro sobre asuntos de fe y moral, no puede equivocarse. Contemplemos este recorrido histórico. Vemos aquí el desarrollo natural de la Iglesia fundada por Cristo y los apóstoles. Oeste vemos una institución humana que, aunque conteniendo sin duda a muchos creyentes sinceros a lo largo de su historia, se fue moldeando por el poder, la política, las ambiciones humanas y las circunstancias históricas, alejándose progresivamente del modelo bíblico original. Recordemos de nuevo la advertencia de Jesús en Mateo, capítulo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Sin embargo, el título Santo Padre es uno de los más comunes para el Papa. Es una simple formalidad o una contradicción directa a la enseñanza del Maestro. El papado, visto a través del lente de la historia y contrastado con las Escrituras, parece ser no una institución divina desde el origen, sino una construcción humana compleja, una amalgama de fe y poder que ha dominado el panorama religioso occidental durante siglos. Ahora, con esta base histórica, debemos volver a la pregunta fundamental, pero armados con más contexto. ¿Es bíblico el papado? ¿Hay algún sustento sólido en la palabra de Dios para esta estructura, para esta figura, para estas afirmaciones de autoridad suprema? En nuestro próximo segmento, nos sumergiremos directamente en las Escrituras, analizaremos los versículos clave, examinaremos el lenguaje original, consideraremos el contexto general de la Biblia
y buscaremos la respuesta definitiva. ¿Está el papado arraigado en la verdad de Dios o es, como sospechamos, una mentira de los hombres, hábilmente tejida a lo largo del tiempo? Quédense conmigo, porque lo que la Biblia revela es sorprendente y liberador. ¿Fue Pedro el primer papa? Análisis bíblico. Hemos viajado por la historia. Hemos visto cómo la figura del Papa emergió y se consolidó, no tanto por un mandato bíblico claro, sino por una compleja interacción de factores políticos, sociales y religiosos. Pero la pregunta crucial sigue en pie. ¿Apoya la Biblia, la palabra inspirada de Dios, la idea de que Pedro fue el primer papa y que sus sucesores heredan su autoridad suprema? Como mencionamos, el pilar fundamental de la doctrina católica sobre el papado es Mateo, capítulo 16, versículo 18. Volvamos a leerlo con atención. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es él? Después de varias respuestas, Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro Petros, y sobre esta roca Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La interpretación católica tradicional es, Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro, que significa roca, y luego dice que sobre esa roca, Pedro mismo edificará su iglesia. Por lo tanto, Pedro es el fundamento, el primer papa. Pero es tan simple. Analicemos con más cuidado, considerando el lenguaje original y el contexto bíblico general. Primero, notemos el juego de palabras en el griego original. La palabra usada para Pedro es Petros, que generalmente significa una piedra pequeña, un guijarro, una roca movible. Sin embargo, la palabra usada para roca sobre la cual se edificará la iglesia es Petra, que usualmente se refiere a una gran masa rocosa, un lecho de roca, un acantilado, un fundamento sólido e inamovible. Jesús no dijo sobre ti, Petros, edificaré mi iglesia, sino sobre esta Petra. ¿A qué se refería entonces con esta Petra? Hay varias interpretaciones sostenidas por eruditos bíblicos y teólogos a lo largo de la historia, incluso por algunos padres de la iglesia primitiva, que difieren de la interpretación papal. La roca es la confesión de Pedro. La Petra no sería Pedro mismo, sino la verdad fundamental que acababa de declarar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es esta verdad, esta confesión de fe en la deidad y mesianismo de Jesús, la verdadera roca sobre la cual se edifica la iglesia. La iglesia se construye sobre la fe en Cristo, no sobre un hombre falible. La roca es Cristo mismo. En toda la Biblia, quien es consistentemente llamado la roca, el fundamento, la piedra angular, es Dios mismo, es Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, lo deja muy claro. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4 verón, hablando de los israelitas en el desierto, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11 afirma, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios, capítulo 2, versículo 20 también llama a Cristo la principal piedra del ángulo. Es lógico pensar que Jesús, en Mateo capítulo 16, contradiría a sí mismo
o a las escrituras posteriores, estableciendo a un hombre como el fundamento último en lugar de a sí mismo. Parece mucho más coherente que Jesús estuviera contrastando la pequeña piedra Pedro con la gran roca, él mismo o la confesión sobre él, sobre la cual se edificaría su iglesia. Segundo, como ya vimos brevemente, la vida y el ministerio de Pedro registrados en el Nuevo Testamento no reflejan el comportamiento de un papa con autoridad suprema. Recordemos el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Santiago, no Pedro, preside y da el veredicto final. Recordemos la reprensión de Pablo a Pedro en Antioquía, Gálatas, capítulo 2. Sí, un acto impensable si Pedro fuera considerado infalible o la cabeza suprema. Pedro mismo, en su primera epístola, se dirige a los líderes de las iglesias no como su superior, sino como un igual. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, Bon, escribe: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. No dice yo, el Papa, yo vuestro jefe supremo, sino yo anciano también con ellos. Se ve a sí mismo como un copastor, no como el pastor principal, título reservado a Cristo, como vemos en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, que llama a Jesús el príncipe de los pastores. Tercero, la idea de una sucesión apostólica ininterrumpida desde Pedro hasta el Papa actual es históricamente cuestionable y bíblicamente insostenible. La autoridad apostólica era única, ligada a haber sido testigos oculares de Cristo resucitado y comisionados directamente por él. Hechos, capítulo 1 Gabón, versículos 21 y 22, Bades. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 Bades, versículo 1 Bade. Esta autoridad no era transferible como un título terrenal. La autoridad en la Iglesia reside en la palabra de Dios, las Escrituras y en Cristo como su cabeza, no en una línea de sucesión humana. Ahora consideremos otra perspectiva bíblica importante. La Biblia, aunque no menciona la figura de un papa, sí nos advierte repetidamente sobre la aparición de falsos maestros y líderes engañosos dentro de la Iglesia. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, habla de una futura apostasía y de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Leamos segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es una profecía compleja y debatida, pero consideren los elementos: un líder religioso que se exalta a sí mismo, que ocupa un lugar de prominencia simbólicamente, sentarse en el templo de Dios, que se opone a la verdad de Dios y reclama para sí prerrogativas divinas, haciéndose pasar por Dios. ¿No resuenan aquí, de manera inquietante, algunos de los títulos y afirmaciones del papado a lo largo de la historia? Títulos como Santo Padre, un título divino, Vicario de Cristo, representante en lugar de Cristo, la cabeza suprema de la Iglesia e incluso la infalibilidad. No estoy afirmando dogmáticamente que el Papa sea el anticristo, pero la similitud en la descripción de un poder religioso que se exalta a sí mismo debería hacernos reflexionar profundamente y ser muy cautelosos. La Biblia es enfática y consistente en señalar a una sola cabeza de la Iglesia, Jesucristo. Efesios, capítulo 5,
Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo tenga la preeminencia. No hay lugar para otra cabeza, para otro líder supremo terrenal en el diseño divino de la iglesia. Entonces, ¿qué concluimos de este análisis bíblico? La interpretación de Mateo capítulo 16, versículo 18 como la designación de Pedro como papa es, como mínimo, cuestionable y existen interpretaciones alternativas más coherentes con el resto de las Escrituras. La vida y ministerio de Pedro registrados en la Biblia no lo muestran actuando como un papa supremo. La Biblia advierte sobre líderes religiosos que se autoexaltan, en contraste con la clara enseñanza de que Cristo es la única cabeza de la iglesia. Si el papado no viene de la Biblia, si no fue instituido por Cristo, ni practicado por los apóstoles, volvemos a la conclusión de nuestro análisis histórico. Nació como un sistema político religioso, una evolución humana, una mezcla de poder terrenal y autoridad espiritual que se desarrolló siglos después de Cristo. Hombres ambiciosos, circunstancias políticas favorables y una interpretación forzada de ciertos textos bíblicos contribuyeron a crear la institución que conocemos hoy. La Iglesia, diseñada para ser un organismo espiritual guiado por Cristo y su palabra, se transformó en una organización jerárquica, a menudo más preocupada por el poder y la influencia terrenal que por la pureza del Evangelio. Dejó de ser primariamente la comunidad perseguida para convertirse en muchos momentos de la historia en la perseguidora. Ahora que hemos examinado tanto la historia como la Biblia, la pregunta ¿es bíblico el papado? Parece tener una respuesta cada vez más clara, pero no nos detendremos aquí. Debemos profundizar aún más en las implicaciones. Si la Biblia no respalda el papado, ¿qué dice específicamente que contradiga sus afirmaciones y prácticas? ¿Hay mandatos directos de Jesús o los apóstoles que choquen frontalmente con la estructura y títulos papales? En nuestro siguiente segmento exploraremos estas contradicciones directas. Pondremos las enseñanzas del papado cara a cara con las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Prepárense, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra y discierne, y nos llama a alinear nuestras vidas y creencias con su verdad inmutable. Pruebas bíblicas contra el papado. Hemos establecido, a través de la historia y un análisis inicial de las Escrituras, que el fundamento del papado parece tambalearse. No encontramos una institución papal en la iglesia primitiva, ni vemos a Pedro actuando como tal. Pero ahora vamos a ser aún más específicos. Existen enseñanzas directas en la Biblia que se opongan frontalmente a la idea y las prácticas del papado, tal como lo conocemos. La respuesta es sí, y son pruebas poderosas. Recordemos, la Iglesia Católica afirma que Pedro fue el primer papa, el líder supremo e infalible, y que esta autoridad se transmite a sus sucesores. Pero como ya hemos visto, Pedro nunca reclamó tal título, ni ejerció tal poder. Él mismo se llamó anciano, junto a otros ancianos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1p. Lejos de presentarse como un monarca espiritual, se veía como un siervo y un testigo de los sufrimientos de Cristo. Pedro cometió errores y fue corregido públicamente. El incidente en Antioquía, Gálatas, capítulo 2,
versículos 11 al 14, donde Pablo lo reprendió por su hipocresía, demuestra claramente su falibilidad. Si el primer supuesto papa pudo ser reprendido por otro apóstol por desviarse de la verdad del Evangelio, ¿qué nos dice eso sobre la doctrina de la infalibilidad papal desarrollada mucho después? La Biblia nos muestra a un Pedro apasionado, fundamental, pero humano y falible, necesitado de la gracia de Dios y a veces de la corrección de sus hermanos. Pero vayamos más allá de Pedro. Consideremos las enseñanzas directas de nuestro Señor Jesucristo sobre el liderazgo y los títulos en su reino. La prohibición de títulos jerárquicos. Jesús fue muy claro al advertir a sus seguidores contra la adopción de títulos honoríficos y jerárquicos que imitaran las estructuras de poder del mundo o incluso las de los líderes religiosos de su época. En Mateo, capítulo 23, bandos, versículos 8 al 12, bandos, Jesús dice: «Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Reflexionemos sobre esto. Jesús prohíbe explícitamente llamar Padre a alguien en un sentido espiritual autoritativo, porque solo tenemos un Padre celestial. Sin embargo, uno de los títulos más emblemáticos y usados para el Papa es Santo Padre. ¿Cómo podemos reconciliar esto? Algunos argumentan que Jesús se refería solo al contexto específico de los líderes judíos de su tiempo, pero el principio subyacente es claro: evitar títulos que eleven a un hombre a una posición de autoridad espiritual paterna que solo pertenece a Dios y que creen una jerarquía entre hermanos que son iguales ante Cristo. Del mismo modo, prohíbe llamarse maestro o rabí porque solo Cristo es nuestro maestro. El papado, sin embargo, reclama ser el supremo maestro de la fe para toda la Iglesia. El modelo del liderazgo, servicio, no dominio. En el mismo pasaje de Mateo capítulo 23 y en otros lugares como Mateo capítulo 20, Jesús establece el modelo radicalmente diferente para el liderazgo en su reino. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El liderazgo cristiano no se trata de sentarse en tronos, vestir ropas lujosas, recibir honores y ejercer dominio. Se trata de humildad, sacrificio y servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo mismo, quien no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo, capítulo 20, versículo 28. Comparen este modelo de siervo con la pompa, la ceremonia, los palacios como el Vaticano, la riqueza y el poder político históricamente asociados con el papado. Se parecen. Refleja la figura del Papa, rodeado de guardias suizos, dignatarios y protocolos complejos, el modelo del humilde siervo que Jesús enseñó. La contradicción parece evidente. El modelo papal es un modelo de monarquía terrenal, no el modelo de liderazgo de servicio que Cristo instituyó. Cristo, la única cabeza de la Iglesia, quizás la prueba bíblica más contundente contra el papado, es la enseñanza repetida y enfática de que solo Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Ya citamos Efesios, capítulo 5, versículo 23 y Colosenses, capítulo 1, versículo 18, permítanme repetirlos por su importancia crucial.
Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. La imagen es clara. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y un cuerpo solo puede tener una cabeza. Esa cabeza es Cristo, no un hombre en Roma. Él es quien dirige, guía, nutre y gobierna su Iglesia desde el cielo, a través del Espíritu Santo y su palabra. Reclamar el título de cabeza de la Iglesia para cualquier ser humano, por muy piadoso o importante que sea, es usurpar la posición única y exclusiva de Jesucristo. Es colocar a un hombre en el lugar que solo le corresponde a Dios Hijo. Si Cristo es la única cabeza, si Él tiene toda la preeminencia, entonces la noción misma de un papa como cabeza visible y suprema es, bíblicamente hablando, ilegítima. No hay lugar para dos cabezas. No necesitamos un vicario, un sustituto o representante terrenal con poder supremo, cuando tenemos acceso directo al Rey mismo a través de la oración y su palabra. La suficiencia de las Escrituras versus la tradición. Otro punto de fricción fundamental es la autoridad. Para los cristianos que siguen el principio de sola escritura, la escritura sola, la Biblia es la máxima y única autoridad infalible en materia de fe y práctica. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana coloca la tradición, sus enseñanzas y prácticas desarrolladas a lo largo de los siglos, y el magisterio, la autoridad de enseñanza del Papa y los obispos en comunión con él, al mismo nivel de autoridad que la Escritura, y en la práctica, a menudo por encima de ella, ya que es el magisterio quien interpreta autoritativamente tanto la Escritura como la tradición. Esto choca directamente con las advertencias bíblicas sobre anteponer las tradiciones humanas a la palabra de Dios. Jesús reprendió duramente a los fariseos por esto mismo. En Marcos, capítulo 7, versículos 7 y 8, les dijo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y en el versículo 13 añade: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, cuando dogmas como la Asunción de María, la Inmaculada Concepción, la infalibilidad papal o el propio papado, que no se encuentran enseñados explícitamente en las Escrituras, se elevan al nivel de doctrinas obligatorias para la salvación. ¿No se está cayendo en el mismo error que Jesús condenó? ¿No se está invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición? La Biblia, según ella misma afirma en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, ves, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es suficiente. No necesita ser complementada por tradiciones humanas falibles, ni por la autoridad de un supuesto líder infalible. Conclusión de las pruebas bíblicas. Las pruebas son claras. Pedro no fue papa ni actuó como tal. Jesús prohibió los títulos jerárquicos y estableció el servicio como modelo de liderazgo. Cristo, y solo Cristo, es la cabeza de la Iglesia. La Biblia advierte contra anteponer las tradiciones humanas a la palabra de Dios. Cada uno de estos puntos socava directamente las afirmaciones fundamentales del papado. La estructura papal, con su jerarquía, títulos, autoridad suprema y énfasis en la tradición junto a o sobre la Escritura, simplemente no encaja con el cuadro que el Nuevo Testamento pinta de la Iglesia de Cristo. Hemos visto la historia,
Hemos examinado la Biblia, pero hay una pregunta más que debemos abordar, una pregunta quizás incómoda pero necesaria si seguimos el consejo de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 16. Si el papado no es una institución bíblica, sino una construcción humana mezclada con poder terrenal, ¿cuáles han sido sus frutos a lo largo de la historia? Han sido consistentemente frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Encontramos también otros frutos oscuros que reflejan su origen humano y su desviación del modelo de Cristo. En nuestro siguiente capítulo, nos adentraremos con valentía, pero con honestidad, en algunos de los capítulos más oscuros de la historia papal. No con un espíritu de juicio rencoroso, sino con el deseo de discernir la verdad a través de las acciones y consecuencias de esta poderosa institución. Porque los frutos, amigos míos, no mienten. Los frutos del papado: corrupción y poder terrenal. Jesús nos dio una vara de medir infalible para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre los profetas de Dios y los lobos vestidos de ovejas. En Mateo, capítulo 7, versículo 16, dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y en Lucas, capítulo 6, versículo 44, reitera: porque cada árbol se conoce por su fruto. Hemos argumentado, basados en la historia y la Biblia, que el papado como institución de poder supremo no parece ser un árbol plantado por Dios. Ahora, siguiendo la enseñanza de Jesús, debemos examinar sus frutos a lo largo de los siglos. Si fuera una institución divina, esperaríamos ver frutos predominantemente santos, justos y conformes al carácter de Cristo. Pero si es, en gran medida, una construcción humana imbuida de poder terrenal, ¿qué tipo de frutos esperaríamos? Con tristeza, pero con la necesidad de ser honestos con la historia, debemos reconocer que los frutos del papado han sido una mezcla compleja, pero que incluyen episodios terriblemente oscuros que contradicen flagrantemente el espíritu de Cristo. No se trata de negar que haya habido papas piadosos o que millones de católicos sinceros hayan vivido vidas de fe genuina dentro de esa estructura. Se trata de evaluar la institución misma y sus consecuencias sistémicas. La búsqueda y el abuso del poder terrenal. Como vimos, el papado fusionó desde temprano el poder espiritual con el político. Esto llevó inevitablemente a conflictos, guerras y ambiciones muy terrenales. Las luchas de poder. La historia medieval está repleta de luchas entre papas y emperadores, como la lucha de las investiduras, papas rivales, el gran cisma de Occidente con 2 y hasta 3 papas reclamando legitimidad simultáneamente, y la constante intriga política para mantener y expandir los estados pontificios, el territorio gobernado directamente por el Papa como un monarca terrenal. Es este el fruto del reino de Dios que Jesús dijo: no es de este mundo. Juan, capítulo 18, versículo 36. Las cruzadas, iniciadas por papas como Urbano II, en el siglo XI, las cruzadas fueron guerras sangrientas libradas bajo el estandarte de la cruz. Si bien pudieron tener motivaciones iniciales complejas, defender a los peregrinos, recuperar Tierra Santa, degeneraron rápidamente en masacres, saqueos como el de Constantinopla en la Cuarta Cruzada y una terrible mancha en el testimonio cristiano de amor y paz.
¿Fue este el método de Jesús para extender su reino? La Inquisición, establecida formalmente en el siglo XIII para combatir la herejía, la Inquisición en sus diversas formas, medieval, española, romana, se convirtió en un instrumento de terror y opresión. Bajo la autoridad papal, miles de personas, cristianos disidentes como valdenses, cátaros y más tarde protestantes, judíos, musulmanes y personas acusadas de brujería, fueron interrogadas bajo tortura, despojadas de sus bienes y en muchos casos quemadas en la hoguera. ¿Puede una institución que preside tales atrocidades reclamar ser la representante del misericordioso Cristo? ¿Dónde quedó el mandato de amar a nuestros enemigos? La corrupción moral y financiera, el poder y la riqueza a menudo corrompen, y la historia del papado ofrece ejemplos dolorosos de esta verdad. El siglo oscuro, Saeculum Obscurum, y el Renacimiento, períodos como el siglo X o la época del Renacimiento, vieron papas que vivían más como príncipes seculares inmorales que como líderes espirituales. Familias poderosas como los Borgia, con el Papa Alejandro VI, son tristemente célebres por su nepotismo, simonía, compra y venta de cargos eclesiásticos, inmoralidad sexual e incluso asesinatos. Si bien estos son casos extremos, ilustran el peligro inherente a la concentración de tanto poder y riqueza sin rendición de cuentas bíblica. La venta de indulgencias, como mencionamos, en el siglo XV y principios del XVI, la práctica de vender indulgencias, supuestos perdones o reducciones del castigo por los pecados, se generalizó para financiar proyectos como la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Fue esta mercantilización de la gracia divina lo que provocó la indignación de Martín Lutero y se convirtió en el catalizador de la Reforma protestante. ¿Cómo se compara esto con la enseñanza bíblica de que somos rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. La salvación es un don gratuito de Dios recibido por fe, no algo que se pueda comprar. El papado, en ese momento, convirtió el perdón de Dios en un negocio, dogmas y doctrinas no bíblicas. Más allá de las acciones históricas, los frutos también incluyen las doctrinas que la institución ha producido y impuesto. La infalibilidad papal, proclamada en 1870, esta doctrina afirma que el Papa no puede errar en materia de fe y moral cuando habla ex cátedra. Esto contradice la enseñanza bíblica sobre la pecaminosidad universal de todos los seres humanos. No hay justo, ni aun uno. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Además, la historia misma registra papas que sostuvieron opiniones teológicas erróneas o que se contradijeron entre sí. ¿Cómo puede ser infalible un oficio ocupado por hombres falibles? Dogmas marianos, dogmas como la Inmaculada Concepción, María concebida sin pecado original, y la asunción corporal de María al cielo, definidos como obligatorios para la fe en los siglos XIX y XX respectivamente, carecen de fundamento bíblico explícito. Si bien María es honrada en la Escritura como la Madre de Jesús y una sierva devota, estas doctrinas van mucho más allá de lo que la Biblia enseña y tienden a elevarla a un estatus casi divino, oscureciendo la suficiencia y unicidad de Cristo como mediador. El poder político y económico actual, incluso hoy,
El Vaticano funciona como un Estado soberano, con su propio banco, cuerpo diplomático y una inmensa riqueza acumulada en propiedades, arte e inversiones. Los papas son recibidos como jefes de Estado, y la Santa Sede ejerce una considerable influencia política en el escenario mundial. Comparemos esto nuevamente con Jesús, quien no tenía dónde recostar su cabeza. Mateo, capítulo 8, versículo 20, y cuyo reino no era de este mundo. ¿No es esta concentración de riqueza y poder terrenal un fruto que parece más propio de un reino mundano que del reino espiritual de Cristo? ¿Cómo se alinea con el llamado a no hacernos tesoros en la tierra? Mateo capítulo 6, versículo 19. Reflexión final sobre los frutos. Al examinar estos frutos, la búsqueda de poder terrenal, las guerras y la persecución, la corrupción moral y financiera, la promulgación de doctrinas no bíblicas y la acumulación de riqueza y poder político, debemos preguntarnos honestamente, ¿son estos los frutos que esperaríamos de una institución establecida y guiada directamente por Dios? ¿O estos son los frutos inevitables de una estructura humana que se desvió del modelo bíblico y se mezcló con el poder del mundo? La respuesta, aplicando la prueba de Jesús Jepo, por sus frutos los conoceréis, parece inclinarse fuertemente hacia lo segundo. La historia del papado, a pesar de los momentos de piedad y las vidas de creyentes fieles dentro de él, está marcada por acciones y resultados que son antitéticos al carácter y las enseñanzas de Jesucristo. Hemos recorrido un largo camino, desde los orígenes históricos, pasando por el análisis bíblico, hasta el examen de los frutos. La evidencia acumulada apunta consistentemente en una dirección. El papado como institución de poder supremo no encuentra su legitimidad en la Biblia, sino en la historia humana. Pero si el Papa no es la cabeza de la Iglesia, si esa institución es falible y ha producido frutos problemáticos, entonces, ¿quién es el verdadero líder? ¿Cómo debe funcionar la Iglesia? ¿Cuál es la alternativa bíblica? En nuestro último segmento dejaremos atrás la crítica para enfocarnos en la gloriosa verdad central de nuestra fe: Jesucristo, la única y verdadera cabeza de su Iglesia. Descubriremos el modelo bíblico para la Iglesia y su liderazgo, un modelo basado no en la jerarquía humana, sino en la autoridad de Cristo y su palabra, y en el servicio mutuo. Prepárense para una conclusión que no solo informa, sino que transforma y libera. Cristo, la única cabeza verdadera de la Iglesia. Hermanos y amigos, hemos dedicado tiempo a desmantelar, con la ayuda de la historia y la palabra de Dios, la idea del papado como una institución divinamente ordenada. Hemos visto sus orígenes humanos, la falta de respaldo bíblico para sus afirmaciones de autoridad suprema, y los frutos a menudo amargos que ha producido a lo largo de los siglos. Puede que este proceso haya sido difícil, incluso doloroso, especialmente para aquellos criados en la tradición católica. Pero la intención nunca ha sido atacar personas, sino buscar apasionadamente la verdad que nos hace libres. Juan, capítulo 8, versículo 32. Y esa verdad liberadora, el clímax glorioso de toda nuestra búsqueda, es esta: la Iglesia tiene una cabeza perfecta, infalible, amorosa, poderosa y eternamente presente. Esa cabeza es Jesucristo mismo. Escuchen de nuevo la claridad de las Escrituras. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, no en casi todo,
en todo. Efesios, capítulo 5, versículo 23. Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esta no es una verdad secundaria o negociable, es el corazón mismo de la eclesiología bíblica, de nuestra comprensión de lo que es la Iglesia. La Iglesia no es una organización terrenal con una jerarquía que culmina en un hombre en Roma. Es un organismo espiritual, el cuerpo vivo de Cristo, y Él, desde su trono celestial, es su única cabeza soberana. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que no necesitamos un intermediario humano supremo. Jesús no dejó un vicario para gobernar en su ausencia. Él no está ausente. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículo 20, a través de su Espíritu Santo. Tenemos acceso directo al Padre a través de Jesús. Efesios, capítulo 2, versículo 18. Hebreos, capítulo 4, versículo 16. No necesitamos pasar por una jerarquía papal para llegar a Dios. La autoridad final reside en Cristo y su palabra. La guía infalible para la Iglesia no es un hombre o un concilio, sino las sagradas Escrituras, la palabra inspirada de Dios, que es la revelación de Cristo. Es la Biblia la que debe juzgar toda tradición, toda enseñanza, toda estructura eclesiástica. Como leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El liderazgo en la Iglesia es servicio, no dominio. Como ya vimos, el modelo bíblico de liderazgo no es una pirámide de poder, sino un modelo de pluralidad de ancianos o pastores. Obispos y diáconos también se mencionan que guían y sirven a la congregación local bajo la autoridad de Cristo y su palabra. Su función principal, como vemos en Hechos capítulo 6, versículo 4, persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Eran pastores que cuidaban el rebaño, maestros que exponían las Escrituras, ejemplos de piedad, pero nunca señores sobre la herencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. La estructura era mucho más sencilla, más orgánica, centrada en la comunidad local y unida por la fe común en Cristo, no por la sumisión a una figura centralizada en Roma. Todos los creyentes son real sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y con acceso directo a Dios. La unidad de la Iglesia es espiritual, no institucional. La verdadera unidad de la Iglesia, por la que Jesús oró en Juan capítulo 17, no es una unidad organizacional bajo una cabeza humana, sino una unidad espiritual basada en la verdad del Evangelio, en la morada del Espíritu Santo y en el amor mutuo entre los creyentes que pertenecen a Cristo, la única cabeza. Cuando comparamos este modelo bíblico, Cristo como única cabeza, la Escritura como autoridad final, liderazgo de servicio, sacerdocio de todos los creyentes, unidad espiritual, con el modelo papal desarrollado históricamente, las diferencias son abismales. El papado, al colocar a un hombre como cabeza visible, al elevar la tradición al nivel de la Escritura o por encima, al crear una compleja jerarquía de poder y al reclamar una autoridad infalible, representa una desviación significativa del diseño original de Cristo para su Iglesia. Es, en esencia, un sistema que pone a un hombre y a una institución en el lugar que solo le corresponde a Cristo.
Recordemos la advertencia de Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo solo, con Cristo como única cabeza y la Escritura como única autoridad infalible, es el evangelio apostólico. Cualquier sistema que añada o quite elementos esenciales, que desvíe la lealtad de Cristo hacia un hombre o una institución, corre el peligro de caer bajo esta solemne advertencia. Es hora, queridos amigos, de volver a la sencillez y la pureza del Evangelio. Es hora de reafirmar la soberanía absoluta de Jesucristo sobre su iglesia. Él es suficiente, su palabra es suficiente, su espíritu es suficiente. No necesitamos las añadiduras humanas, las tradiciones falibles, las estructuras de poder terrenales. Necesitamos a Cristo y solo a Cristo. Él es la roca eterna, el fundamento seguro, la cabeza viviente, el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Obed. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan, capítulo 14, versículo 6. Si hemos estado confiando en un sistema, en una institución, en un hombre, es hora de redirigir nuestra fe y nuestra lealtad únicamente a aquel que es digno, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, con esta verdad resonando en nuestros corazones, llegamos al momento crucial de la decisión. Hemos visto la evidencia histórica y bíblica. Hemos contrastado el modelo papal con el modelo de Cristo. La pregunta final, la más personal e importante, es: ¿qué harás tú con esta verdad? ¿A quién seguirás? ¿A las tradiciones de los hombres o a la palabra viva de Dios? La decisión es tuya y tiene consecuencias eternas. En nuestra conclusión, haremos un llamado claro a la acción, a abrazar la libertad que se encuentra solo en Cristo y en su verdad. No te vayas, porque este es el momento de definir tu camino. Hemos llegado al final de nuestro viaje juntos, pero quizás, para muchos de ustedes, este sea solo el comienzo de un nuevo caminar en la fe, un caminar anclado más firmemente en la verdad de la palabra de Dios. Hemos recorrido la historia, descubriendo que el papado no nació de un mandato divino en la Biblia, sino de una compleja evolución humana entrelazada con el poder político y las circunstancias cambiantes del Imperio Romano y de Europa. Hemos escudriñado las Escrituras y hemos visto que la Biblia no respalda la idea de Pedro como el primer papa con autoridad suprema. Al contrario, hemos encontrado que solo Jesucristo es la roca fundamental y la única cabeza de la Iglesia. Hemos escuchado las advertencias de Jesús contra los títulos jerárquicos y su llamado a un liderazgo de servicio humilde. Hemos examinado los frutos del papado a lo largo de los siglos, reconociendo con tristeza que junto a la fe de muchos creyentes sinceros, la institución misma ha producido frutos de poder terrenal, corrupción, persecución y doctrinas no bíblicas que contradicen el Espíritu de Cristo. Hemos contrastado el modelo papal con el modelo bíblico y hemos visto la gloriosa verdad de que Cristo es nuestra cabeza suficiente, su palabra es nuestra autoridad infalible, y tenemos acceso directo a Dios a través de Él, sin necesidad de intermediarios humanos supremos. Ahora, la luz de la verdad ha brillado. El velo de la tradición ha sido corrido. La pregunta que resuena en el aire:
La pregunta que cada uno debe responder en lo íntimo de su corazón es: ¿qué harás con esta verdad? La decisión, la Biblia o las tradiciones humanas. ¿Seguirás aferrado a un sistema religioso, a una estructura creada por hombres, a tradiciones que, como Jesús advirtió en Marcos, capítulo 7, versículo 8, a menudo nos hacen dejar el mandamiento de Dios para aferrarnos a la tradición de los hombres? ¿Confiarás en hombres falibles, en títulos religiosos, en una institución con una historia manchada, esperando encontrar en ellos la seguridad espiritual? Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo, capítulo 15, versículo 14, «Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo». No sigas a guías ciegos, por muy venerable que parezca su posición. Decidirás hoy volver a la fuente pura, a la autoridad suprema de la palabra de Dios. Decidirás poner toda tu fe, toda tu confianza, toda tu lealtad en Jesucristo, la única roca, la única cabeza, el único Salvador. Jesús prometió en Juan, capítulo 8, versículo 32. «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Hoy has tenido la oportunidad de conocer una verdad crucial sobre la naturaleza de la Iglesia y su liderazgo. Esta verdad tiene el poder de liberarte del temor, de la dependencia de estructuras humanas, de la carga de tradiciones no bíblicas. La Biblia es suficiente, Cristo es suficiente. ¿Qué debemos hacer ahora? Un llamado a la acción. Si esta verdad ha resonado en tu corazón, si sientes el llamado del Espíritu Santo a alinear tu vida más completamente con la palabra de Dios, aquí hay algunos pasos concretos que puedes tomar. Lee la Biblia por ti mismo. No dependas de lo que otros te digan, ni siquiera de lo que has escuchado aquí hoy. Toma tu Biblia. Léela con oración, pidiendo al Espíritu Santo que te ilumine. Comienza con los Evangelios, conoce a Jesús, lee las epístolas, entiende la doctrina apostólica sobre la Iglesia y la salvación. Deja que la palabra de Dios sea tu guía principal. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105, busca la verdad en la palabra, no en doctrinas humanas. Cuando escuches una enseñanza, pregúntate, ¿está esto claramente enseñado en la Biblia? ¿Se alinea con el carácter y las enseñanzas de Cristo? Sé como los creyentes de Berea, que examinaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos, capítulo 17, versículo 11 Toma una decisión, consciente, como Josué dijo al pueblo de Israel, también hoy la elección se presenta ante ti. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, capítulo 24, versículo 15 ¿servirás a un sistema religioso humano o servirás al Señor Jesucristo según su palabra? Hoy es el día de decidir. Hoy es el día de volver a la verdad. Confía solo en Cristo para tu salvación y guía. Recuerda las palabras de Jesús en Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No necesitas un papa, ni santos, ni intermediarios. Necesitas a Cristo. Él es tu acceso directo a Dios. Él es tu único y suficiente Salvador y Señor. Pon tu fe completamente en Él. Busca comunión con otros creyentes bíblicos. Si decides seguir a Cristo según las Escrituras, busca una iglesia local, una comunidad de creyentes que ame a Cristo.
que predique fielmente su palabra y que viva el modelo bíblico de la Iglesia. Necesitamos la comunión, el ánimo y la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Y finalmente, si este mensaje te ha abierto los ojos, si la verdad te ha tocado, no te guardes este tesoro. Hay millones de personas, quizás tus propios amigos y familiares, que aún viven en la oscuridad de la tradición, sin conocer la libertad y la suficiencia que hay en Cristo y su palabra. Comparte este video, envíalo a quienes creas que necesitan escucharlo, coméntalo. Ayúdanos a que este mensaje de verdad bíblica llegue a más personas. Habla con otros, con amor, con respeto, pero con valentía. Comparte lo que has aprendido. Invita a otros a leer la Biblia por sí mismos. Suscríbete a este canal. Si deseas seguir profundizando en las verdades bíblicas y desenmascarando errores, suscríbete para no perderte futuros mensajes. Juntos podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Recordemos Romanos, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos la responsabilidad de compartir la verdad que hemos recibido. No pongas tu fe en hombres falibles. No pongas tu confianza en tradiciones humanas. No te sometas a sistemas religiosos que usurpan el lugar de Cristo. Pon tu fe inquebrantable en Jesucristo, la roca eterna, la cabeza de la Iglesia, tu Señor y Salvador. Pon tu confianza absoluta en su palabra, la Biblia, tu guía infalible. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que la verdad los haga verdaderamente libres. Amén.